Dentro de la palpación vamos a incluir a lo que son los movimientos pasivos. Para realizar estos movimientos pasivos nos vamos a colocar en la parte posterior o atrás de nuestro paciente. Vamos a indicarle que vamos a tomar su cabeza con nuestras manos, de esta manera, y nosotros vamos a realizar los movimientos que ya habíamos explicado anteriormente, los movimientos activos, que serían los siguientes. Entonces tomamos a nuestro paciente y le pedimos que ponga floja su cabeza y que no ponga resistencias. Entonces hacemos movimiento de flexión tocando mentón con pecho, de extensión nuca con espalda, hacia los laterales, movimientos de rotación, ¿hubo dolor en alguno de ellos? No. Y eso sería todo en cuanto a los movimientos pasivos. Aquí también podemos incluir lo que son movimientos de resistencia. Estos movimientos de resistencia vamos a hacer lo mismo, nada más que ahora vamos a colocar nuestras manos en la cabeza del paciente a los laterales y le vamos a pedir al paciente que haga los mismos movimientos que ya habíamos realizado, pero ahora nosotros vamos a dejar nuestras manos en esta posición y el paciente tiene que hacer los movimientos en contra de la fuerza en este caso de mis manos o del explorador. Entonces, puede agachar su cabeza de esta manera. Listo. Vamos a explorar la fuerza del cuello del paciente y si existe dolor al realizar dichas maniobras. Ahora haga su cabeza hacia atrás, haga su cabeza hacia el lado derecho, hacia el otro lado. Ahora lo va a inclinar hacia este lado, ¿okay? Hacia el otro lado. Y eso sería la resistencia. Dentro de la palpación también vamos a incluir lo que es la palpación de los ganglios linfáticos. Para la palpación de los ganglios linfáticos podemos hacerlo por un abordaje anterior hacia los laterales o un abordaje posterior. Pero aquí algo importante es realizarlo siempre la palpación de los ganglios linfáticos de un lado y luego del otro y no de manera simultánea. Para realizar la palpación de los ganglios linfáticos vamos a utilizar diferentes movimientos para romper resistencias musculares y poder hacer una mejor palpación de estos ganglios. Dentro de la palpación de los ganglios linfáticos vamos a encontrar lo que son los ganglios submentonianos, que para la palpación de estos le vamos a pedir al paciente que agache su cabeza y con nuestros dedos índice y medio vamos a hacer la palpación por debajo del mentón de forma circular. Y de esta manera vamos a ver si hay palpación de alguno de estos ganglios. Los siguientes ganglios que podemos palpar son los ganglios submaxilares. Estos ganglios submaxilares los vamos a encontrar en la región submaxilar. Igual le vamos a pedir al paciente, en este caso, que incline su cabeza hacia el lado de donde vamos a explorar. Puede agachar su cabeza hacia acá. De esta manera metemos nuestros dedos por debajo de maxilar inferior o mandíbula y realizamos la palpación a ver si encontramos algún ganglio infartado. Del otro lado, por favor. En este caso no hay palpación de ningún ganglio. Los siguientes ganglios serían los ganglios
tonsilares, los ganglios tonsilares o amigdalinos. Para esto le vamos a pedir al paciente que realice el mismo movimiento que realizó para la palpación de los submaxilares. Entonces puede inclinar su cabeza hacia este lado. Aquí vamos a hacer la palpación de esos ganglios a nivel de lo que es el ángulo de la mandíbula. Y eso sería en cuanto a los ganglios tonsilares. Los siguientes ganglios que vamos a palpar va a ser la cadena cervical superficial, la cual va a tener la trayectoria del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Para esto le vamos a pedir al paciente que gire su cabeza hacia el lado contrario donde vamos a palpar. En este caso vamos a palpar el lado derecho. Le pedimos que gire su cabeza hacia la izquierda. Ubicamos el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y una vez ubicado colocamos nuestros dedos donde vamos a palpar y le pedimos al paciente que gire ahora hacia el otro lado y incline su cabeza hacia abajo. Aquí ya tendríamos ubicado lo que es el borde anterior del esternocleidomastoideo, ya rompimos la resistencia muscular y aquí hacemos la palpación de la cadena cervical superficial en el borde anterior del esternocleidomastoideo, de arriba hacia abajo en toda la extensión de este hasta llegar a su inserción inferior. En este caso no palpamos ningún ganglio de la cadena cervical superficial. Los siguientes ganglios a palpar serían los ganglios de la cadena cervical posterior. Para esto le pedimos al paciente que se coloque en una posición neutral, en este caso la posición así como la que está bien, y vamos a descubrir el área a palpar, que vendría siendo lo que es todo el borde anterior del músculo trapecio. Entonces ubicamos al borde anterior del trapecio y vamos a hacer la palpación de arriba hacia abajo o de su inserción medial hacia su inserción externa, de arriba abajo en toda la extensión del borde anterior del músculo trapecio. Los siguientes ganglios a palpar serían los de la cadena cervical profunda, los de la cadena yugular o carotidios. Para esta palpación le vamos a pedir al paciente las mismas indicaciones que le pedimos para la palpación de lo que es la cadena cervical superficial. Entonces, le pedimos que gire su cabeza hacia la izquierda, por favor. Ubicamos el borde anterior del esternocleidomastoideo. Ahora sí le pedimos que gire hacia el lado contrario. Y una vez ubicado el esternocleidomastoideo, agache su cabeza, por favor. Agarramos el borde anterior del músculo en forma de pinza y de manera descendente hacemos la palpación, colocando los dedos índice, medio y anular en la parte interna del músculo y en la parte externa el pulgar para hacer presión en los lados contrarios. Entonces, en forma de pinza de arriba hacia abajo. Igual hasta llegar a su inserción inferior. Por último vamos a tener la palpación de los ganglios supraclaviculares. Para esto vamos a descubrir el área a explorar, que en este caso pues sería la región supraclavicular. Le vamos a pedir al paciente que eleve sus hombros y los haga hacia adelante, para de esta manera delimitar mejor lo que es la zona supraclavicular. Entonces aquí vamos a hacer la palpación, forma de pinza,
de adentro de la articulación esternoclavicular hacia la articulación acromioclavicular. En forma de pinza realizamos la palpación en toda la región supraclavicular. Y esto sería todo en cuanto a la palpación de las cadenas ganglionares. Dentro de la palpación de cuello vamos a incluir lo que es la palpación de la glándula tiroides. Esta palpación de la glándula tiroides la vamos a dividir en una palpación posterior y una palpación anterior. Dentro de la palpación posterior vamos a encontrar lo que es la maniobra de Corbijn. Esta maniobra de Corbijn, pues nos vamos a colocar detrás del paciente, el paciente en una posición sentado con la espalda recta. Vamos a colocar nuestras manos alrededor del cuello con nuestros pulgares a la altura de la vértebra prominente de la séptima vértebra cervical y nuestros dedos índice, medio y anular en la parte anterior del cuello, a nivel de lo que es el cartílago cricoides, por encima de el hueco supraesternal. Entonces colocamos nuestros dedos en esa región por debajo del cartílago cricoides, sería en esta posición. Le pedimos al paciente que trague saliva, o en caso de que tuviéramos agua, que trague agua para que se eleve el cartílago cricoides y de esta manera poder descubrir lo que es los lóbulos de la glándula tiroides. Aquí podemos hacer la tracción con los dedos de la mano izquierda de la tráquea hacia la derecha. Le pedimos que trague saliva y de esta manera podríamos sentir el lóbulo derecho de la glándula tiroides. Una modificación de esta maniobra sería pedirle al paciente que gire su cabeza al lado contrario donde se va a palpar. Una variación de esta maniobra sería pedirle al paciente que gire la cabeza hacia el lado donde se va a palpar. Por ejemplo, si queremos palpar el lóbulo derecho, le vamos a pedir al paciente que gire su cabeza hacia el lado derecho para de esta manera romper la resistencia del músculo esternocleidomastoideo, y de igual manera que con la variación anterior vamos a pedirle que traiga agua o saliva y hacemos la palpación. En este caso no vamos a hacer la tracción con la mano izquierda de la tráquea hacia la derecha. Esta maniobra pues es difícil sentir la consistencia blanda de la glándula tiroides en un estado normal, y pues lo normal sería que encontráramos cada uno de los lóbulos, tanto derecho como izquierdo, de la glándula tiroides con un tamaño aproximado a la falange distal de uno de los dedos del paciente. En cuanto a la palpación anterior de la glándula tiroides, vamos a tener dos tipos de maniobras, que va a ser la maniobra de Crilley y la maniobra de Lahey. Para realizar la maniobra de Crilley, nos vamos a colocar enfrente de nuestro paciente y vamos a colocar nuestras manos, al igual que en la maniobra anterior. Vamos a colocar nuestras manos con los dedos índice, medio y anular en la cara posterior del cuello, y nuestros dedos pulgares van a palpar el lóbulo del lado opuesto. Entonces lo colocamos a la altura, por debajo del cartílago cricoides y por dentro del músculo esternocleidomastoideo, y nuestro dedo pulgar de la mano derecha va a palpar el lóbulo de la glándula tiroides del lado izquierdo. Entonces, ¿puede tragar agua, por favor? Y entonces
En el caso de para palpar el lóbulo del lado derecho, lo vamos a hacer con el pulgar de nuestra mano izquierda. ¿Puede pasar algo, por favor? Por último, dentro de la palpación anterior de la glándula tiroides, vamos a tener la maniobra del Agile. En esta vamos a ubicar lo que es el borde anterior del esternocleidomastoideo y le vamos a pedir al paciente que incline su cabeza hacia el lado que vamos a explorar. En este caso, puede inclinar su cabeza hacia este lado. Inclinar, por favor. Vamos a ubicar el esternocleidomastoideo y vamos a hacer movimientos de arriba hacia abajo para ver si detectamos algún crecimiento o alguna inconsistencia. Igual podemos apoyarnos con nuestro dedo pulgar de la mano contraria para empujar la tráquea hacia el lado que vamos a explorar. Una nota aquí en cuanto a la palpación de la glándula tiroides es que las mujeres durante el embarazo pueden presentar hipertrofia de esta glándula y por lo tanto se puede palpar. Dentro de la palpación también vamos a incluir lo que es la palpación de los pulsos. Esta palpación de pulsos va a ser el pulso carotidio o en el caso de la vena yugular, el pulso venoso verdadero. Para localizar lo que es el pulso de la arteria carótida, vamos a ubicar lo que es el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y vamos a trazar una línea imaginaria que pase por el borde superior del cartílago tiroides y tenemos que hacer la palpación por debajo de esta línea imaginaria. Entonces, por la parte interna del músculo esternocleidomastoideo y por debajo de esa línea imaginaria se hace la palpación de la arteria carótida. Esta ubicación o este trazado de esta línea imaginaria por encima del borde superior del cartílago tiroides es de gran importancia debido a que a nivel de esta línea imaginaria nosotros encontramos lo que es el glomus carotidio, que si lo palpamos podríamos causar un descenso de la frecuencia cardíaca o de la tensión arterial. Así también es de gran importancia no realizar este pulso carotidio en ambos lados al mismo tiempo debido a que podríamos ocasionar una disminución brusca de la tensión arterial e incluso llevar a nuestro paciente hasta un paro cardíaco. La palpación venosa verdadera, esta solo se palpa cuando hay una ingurgitación yugular debido a una insuficiencia de la válvula tricúspide, la cual va a generar este reflujo venoso hacia la vena yugular. Dentro de la palpación de cuello también podemos incluir a lo que es el signo de Moore, el cual vamos a hacer con nuestros dedos índice, medio y anular de un lado de la tráquea y el pulgar del otro lado de la tráquea. Vamos a hacer la movilización de la tráquea hacia un lado y hacia el otro hasta sentir crepitaciones. Ese sería el signo de Moore. En cuanto también podemos aquí incluir a lo que es la maniobra de Fustenberg, que esta maniobra nos va a indicar en el caso de que haya una plétora yugular, vamos a colocar nuestro dedo índice y medio en la parte más superior de la vena yugular y tenemos que observar que la vena yugular descienda a su calibre. En caso de que no y se haga tortuosa, nos estaría indicando de que hay una obstrucción inferior, por ejemplo, una estenosis de la válvula tricúspide, lo cual evita que haya un retorno venoso.
Para la inspección de labios y mejillas, le vamos a pedir a nuestro paciente que se siente, que adopte una posición con la espalda recta y sus brazos apoyados sobre sus muslos. Así también nos vamos a colocar nosotros al lado del paciente, nunca colocarnos enfrente del paciente porque se podría confundir o podríamos poner incómodo al paciente. Entonces siempre del lado del paciente, y lo correcto es colocarse a la altura de la boca del paciente o de la cara del paciente. Entonces, para la inspección de labios y mejillas, nosotros nos vamos a colocar a la altura del paciente, y para esto vamos a observar datos correspondientes al color, la simetría, el estado de superficie, si es que los labios presentan o no alguna lesión, y el volumen de los labios, que en este caso todos esos datos se encuentran normal, con un color normal de labios. Para la inspección de las mejillas vamos a hacer el uso de una batelenguas. Entonces le vamos a pedir al paciente que abra la boca, por favor. En este caso, como no me puedo colocar muy bien a la altura del paciente, le voy a pedir que incline su cabeza hacia atrás y voltee hacia conmigo. Aquí nosotros vamos a hacer uso de la batelenguas para ver la cara interna de los labios observamos que no haya lesiones y la coloración, así como el estado de superficie de la parte superior igual. Y para las mejillas hacemos lo mismo. Checamos estado de superficie, si hay lesiones o el volumen por inflamación. Y dentro de lo que es la inspección de labios y mejillas podemos incluir lo que es la inspección de la permeabilidad del conducto de Stennon. Para esto vamos a colocarnos igual al lado del paciente. Vamos a pedirle que incline su cabeza para atrás, por favor. Vamos a hacer visible el conducto de Stennon o la parte donde se encuentra, que es a nivel del segundo molar superior, y con un hisopo o con algún algodón vamos a hacer limpieza a nivel del conducto de Stennon para ver si este está permeable o no. Para la inspección de los dientes y las encías vamos a pedirle al paciente que se incline o incline su cabeza hacia atrás, nos enseñe los dientes, y aquí vamos a observar o inspeccionar la presencia o ausencia de las piezas dentarias, así como la coloración, la implantación y la ausencia de caries o presencia de caries. Posteriormente le vamos a pedir al paciente que abra su boca ampliamente y aquí vamos a pedirle que coloque su lengua en la arcada posterior de las piezas dentarias inferiores. Coloque su lengua atrás de sus dientes y vamos a realizar la inspección de las piezas dentarias superiores. Para inspeccionar las piezas dentarias inferiores, le vamos a pedir al paciente igual que abra la boca y coloque su lengua, la punta de su lengua en su paladar. Inclínese hacia adelante, por favor. Y de esta manera podemos observar la parte posterior
de sus piezas dentarias inferiores. Y eso sería todo en cuanto a la inspección de los dientes. Ahora, para la inspección de las encías, vamos a hacer uso del abatelenguas. Y para esto le vamos a pedir igual al paciente que abra su boca. Recorremos hacia adelante los labios para observar el estado de superficie y la coloración de las encías. Inclínese hacia atrás, por favor. Y de esta manera ya tendríamos todo en cuanto a la inspección de los dientes y las encías. Para la inspección de lo que es la lengua y lo que es el piso de la boca, le vamos a pedir al paciente que abra ampliamente su boca, incline su cabeza hacia atrás y igual haciendo uso del abatelenguas, vamos a observar la lengua. Le pedimos al paciente que la mueva hacia un lado, hacia el otro, abajo, sáquela. Y a la lengua le vamos a estudiar lo que es la asimetría, el estado de superficie, la inflamación y las ulceraciones. Para el estudio del piso de la boca, le vamos a pedir al paciente que abra la boca ampliamente y que con su lengua trate de tocar su paladar. Al piso de la lengua le vamos a estudiar lo que es el frenillo lingual, que vendría siendo la longitud de este. Le vamos a estudiar las venas raninas. Le vamos a estudiar la mucosa que esté intacta y la permeabilidad del conducto de Wharton, que en este caso estaría permeable. Para la exploración del 12º par craneal o del hipogloso, le vamos a pedir al paciente que abra la boca y que intente sacar la lengua. Con esto vamos a hacer la exploración del 12º par craneal, que en este caso deberíamos observar si hay dificultad para sacar la lengua o si al sacar la lengua hay una desviación de la misma. Otra cosa que podemos hacer para esta inspección es, con el uso del abatelenguas, le pedimos al paciente que abra la boca, le colocamos el abatelenguas y le pedimos que levante la lengua, que venza al abatelenguas. O también podemos colocar el abatelenguas en diferentes posiciones y que trate de tocar el abatelenguas con la lengua. Igual que trate de vencer la resistencia que ejerce el explorador. Y eso sería todo en cuanto a la exploración del 12º par craneal. Para la exploración de la úvula y el paladar, le vamos a pedir al paciente que incline su cabeza hacia atrás y abra la boca. Aquí no le vamos a pedir que saque la lengua. Con el abatelenguas vamos a hacer presión hacia abajo de la lengua para de esta manera observar mejor la úvula. En este caso no es necesario, debido a que está muy permeable toda la vía aérea. Entonces observamos la úvula, que la úvula le vamos a estudiar su forma y la alineación, así como la consistencia de esta. En el caso del paladar duro, debemos estudiarle su estado de superficie y del paladar blando. Para evaluar la función del paladar blando, que vendría siendo el 9º y el 10º par craneal, o del glosofaringio y el vago, le vamos a pedir al paciente, abra la boca por favor, de nuevo, incline su cabeza hacia atrás. Le vamos a pedir al paciente que diga ah. Y de esta manera vamos a observar el movimiento del paladar blando hacia arriba, lo cual nos diría que están intactos el 9º y 10º par craneal.
Para la exploración física de lo que son las amígdalas, la orofaringe y la cara posterior de la faringe, de igual manera le vamos a pedir al paciente que abra la boca e incline su cabeza hacia atrás. Igual, haciendo uso de la batelenguas, vamos a hacer la lengua hacia abajo y vamos a observar las amígdalas que estén intactas. Estas se encuentran entre el pilar anterior y posterior. Vamos a observar la orofaringe y el piso posterior de la faringe, que en este caso está intacto todo.